bueno, daros las gracias a todos por vuestra presencia. Dar las gracias también al Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, nuestro colegio, por esta invitación. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que se habla de esta especialidad a través del colegio en un evento como este. Bueno, veo caras conocidas que no había visto hasta ahora, con lo cual me alegra. Entonces, para mí es un placer pues poder compartir con todos vosotros el trabajo que llevo tiempo desarrollando con los músicos. Me he movido mucho por los conservatorios, por los pasillos de los conservatorios, por las aulas también, y en la fisioterapia ocurre que vamos evolucionando, ¿verdad? Vamos incorporando herramientas, ¿no? La idea de esta ponencia es compartir con todos vosotros lo que bajo mi criterio debemos tener en cuenta para conocer la problemática del músico y poder ayudarle, porque ayudar a un músico, me consta que aquí en Jaén hay fisioterapeutas que tratáis a músicos, no sé si podéis levantar la mano así un poco, aquellos que estáis habitualmente tratando a músicos, gracias. Entonces, pues comprenderéis que no es fácil, no es fácil. Y hay una serie de componentes a tener en cuenta, ¿vale? Porque si no, es muy fácil que cometamos sesgos y errores realmente importantes y graves. Y desde el inicio de esa primera entrevista, incluso con el músico. Y esa es la idea, para que luego cuando elaboremos lo que son herramientas terapéuticas, terapia manual, ejercicio terapéutico, cualquier técnica que manejéis vosotros y os funcione, pues podamos ayudar, como ya digo, realmente al músico. Ayudarle no es reducir un síntoma, y ni siquiera en la primera sesión, es mucho más. Vamos a comenzar con un vídeo. Volumen, por favor. Volumen, por favor. Por favor, os recordamos que apaguéis los móviles porque se están acoplando con los micrófonos, ¿vale? Gracias. Bueno, a ver si conseguís escuchar algo.
Y el hombro derecho, bien. Claro, necesitaría estar más tiempo para comprobar cuál es su sensación para el hombro. Ahí hablaba de un problema antiguo en la escápula derecha, anterior. Vale, pues te voy a tratar de acuerdo a la exploración que te hice antes para el hombro y luego comprobamos otra vez con el chelo, ¿vale? Esos 2 minutos para ti. Bueno, continuamos. He querido poner este vídeo desde el inicio porque, bueno, representa un momento cualquiera cuando estoy con un músico en consulta y para que se vea, ¿no? Un poco cómo es el espacio, qué es lo que hago con el músico. Después de una primera anamnesis, que puede durar entre 20 y 40 minutos perfectamente, se puede ir la primera consulta solo para saber qué le pasa al músico, ¿no? Y que se exprese, pues le pido que coja el instrumento y me muestre cuál es el problema, ¿eh? Luego paso a una valoración sin instrumento y a partir de ahí ya elaboro mi hipótesis, mi diagnóstico y le propongo estrategias de intervención, ¿vale? Eso es un poco lo que hago con el músico. Quiero agradecer a esta chelista en este espacio que esté presente aquí, que me haya dejado poner este vídeo. Fue la primera consulta, luego esta tarde comentaré su caso, pero agradecerle a ella pues que pudiera mostrar este pequeño vídeo, de escasos 2 minutos. Y sin embargo, cada vez que lo veo, lo he visto varias veces, me ofrece cada vez mucha más información, ¿eh? Es una pena que no se escuche cómo se expresa ella. No sé si habéis dado cuenta de un detalle, si a mí se me escuchaba bien, que en ningún momento he hablado de dolor. En ningún momento he mencionado la palabra dolor. Suelo utilizar la palabra sensación, sensaciones, ¿eh? Entonces, bueno, hay un trabajo ahí previo en cuanto al dolor, conceptualizarlo, ¿eh? Y tener en cuenta muchas cosas que vamos a desarrollar a lo largo de esta ponencia. Bien, vamos a partir de este caso clínico. Bueno, no es un caso clínico, diréis, ¿no? Y lleváis razón, porque os voy a dar muy poca información, ¿eh? Nos viene un paciente y nos dice, me duele aquí, se toca aquí en esta zona, y me duele cuando cojo bolsas del suelo. Esto es un caso real, ¿eh? Todos los casos que voy a comentar son casos reales, ¿eh? ¿Qué pensaríais si nos viene un paciente? Porque estas cosas pasan en consulta, ¿eh? ¿Qué pensaríais si nos viene un paciente diciendo, me duele aquí, cuando cojo bolsas u objetos desde el suelo? Automáticamente pensamos algo. Aquí en esta zona, me duele aquí, ¿eh? Epicondilitis, ¿o no? ¿Eh? Lo que pasa es que estamos preparados aquí para ver qué contestamos, pero nos viene a la cabeza epicondilitis, ¿vale? El problema no es pensar que puede tratarse de una epicondilitis. El problema es que eso condicione luego todo nuestro abordaje. Porque es que además, a los 20 segundos de decirnos que nos duele, nos vamos al antebrazo, apretamos el epicóndilo hasta que le sale una lágrima por los ojos, para que nos confirme nuestro diagnóstico, rápido y veloz, y le digamos, ¿ves? Es una epicondilitis, lo que yo te decía, y en 1 minuto le hemos valorado y hemos establecido un diagnóstico, ¿verdad? Y aquí no hemos hecho muchas cosas. No hemos hecho ningún tipo de razonamiento clínico. Creo que esta semana se ha dado aquí en Jaén, ¿no?, en un seminario de razonamiento clínico. ¿Habéis asistido muchos de los que estáis aquí? Algunos. O sea, muchos no. Vale, y en este mismo instante creo que está en Jaén, ¿no?, impartiéndose el seminario de razonamiento, en Málaga, el seminario de razonamiento clínico. Bien, ningún tipo de razonamiento clínico. Haya primado la acción inmediata en base a muy poca información, con lo cual los sesgos son enormes, enormes, ¿eh? Y es importante que sepamos que siempre lo vamos a cometer,
El problema de cometer los sesgos no es hacerlo porque lo vamos a hacer, sino no ser conscientes de que lo hemos tenido. ¿Sí? Luego voy a definir, para el que no lo sepa, qué es eso de razonamiento clínico y qué no es razonamiento clínico. Pasamos luego a esa epicondilitis. Y esto es una cosa que a mí siempre que tengo ocasión, pues me gusta comentarla, ¿eh? Porque epicondilitis no es un diagnóstico en fisioterapia, ¿verdad? ¿Qué valoramos nosotros como fisioterapeutas? Fundamentalmente. Movimiento, ¿no? Disfunción, limitación, habéis dicho por ahí, ¿verdad? Fundamentalmente función. A mí me gusta decir dos cosas, ¿eh? Que son competencia nuestra. Valoramos dolor y función. Pero no función sin más, sino función asociada a una tarea o actividad y dentro de un contexto social, ¿vale? Porque cuando nos viene un músico, generalmente es porque tiene un problema para tocar en su orquesta, ¿vale? No es porque le duela. El músico está acostumbrado al dolor durante muchos años, ¿eh? Y ahí hablamos de un contexto social. No podemos valorar función si no tenemos en cuenta la actividad. Y si no tenemos en cuenta esa actividad dentro de un espacio social o vital, ¿vale? Entonces, epicondilitis, tendinitis de Decker-Wein, conflicto sacromial, cervicalgia, lumbalgia. Creo que es importante que intentemos no usarlo en nuestros registros, ¿eh? Es muy difícil, ¿verdad? Pero creo que sería importante porque tenemos toda una terminología y conceptos que podemos hacer recomendados por la Organización Mundial de la Salud sin necesidad de utilizar esas etiquetas, ¿eh? Por tanto, no hemos hecho un diagnóstico en fisioterapia. Como tampoco hemos tenido en cuenta una serie de variables psicosociales que ya conocemos que son predictores del dolor, como la ansiedad, la depresión, catastrofismo, kinesiofobia, ¿cierto? Y hay otras variables que son específicas del músico, que luego diré cuáles son. Bien, ¿qué es terapia manual? Desde el iPhone se nos recuerda que la terapia manual es el área de la fisioterapia encargada de la evaluación y tratamiento de las disfunciones neuromusculoesqueléticas y está basada en el razonamiento clínico, la evidencia científica, la clínica disponible y el abordaje biopsicosocial de cada paciente individual. Utiliza enfoques de evaluación y tratamiento específicos que incluyen técnicas manuales y ejercicios terapéuticos. Fijaros que la propia definición recoge los ejercicios terapéuticos como dentro de la terapia manual, ¿eh? El razonamiento clínico, bueno, tuve ocasión en diciembre de ir a un seminario de Fondevila en la Universidad de Málaga y recojo un par de conceptos, ¿eh? que él aporta en su trabajo. Tiene una publicación hecha sobre el razonamiento clínico y lo define así: es un proceso cognitivo de tipo no intuitivo que debe seguir los postulados de la racionalidad y la ciencia de toma de decisiones. No es una técnica, ni un conjunto de técnicas, ni un método siquiera, ¿eh? Es una manera de acercarse a entender la problemática del paciente. Y es fundamental que hagamos razonamiento clínico. ¿Cuáles son las tres características fundamentales? La subordinación de los postulados teóricos a las presentaciones clínicas del paciente, la reevaluación sistemática después del acto terapéutico, fisioterapéutico, junto con el enfoque centrado en la resolución de problemas. Yo valoro con instrumentos antes y después, siempre. Yo necesito que el músico se vaya con una buena sensación. Necesito lograr esa adherencia necesaria para el éxito, ¿eh? Aquí en este cuadro, citando el puntero, haciendo referencia a Fondevila en su trabajo a estos autores, dice qué no es razonamiento clínico y qué sí es. ¿Qué no es? Pues cuando hacemos una valoración sobre todo en base a una información visual y táctil. Cuando actuamos de una manera rápida, automática. Cuando hacemos una valoración holística y no analítica. Puede incurrir en sesgos cognitivos y además importantes, ¿eh? Cuando basamos nuestro diagnóstico en una corazonada, ¿vale? Que puede ser ese, uy, es una epicondilitis, ¿eh?
Está influenciado por el estado afectivo y, sobre todo, aborrece la información. Cuanta menos información me dé, mejor. Yo tengo claro ya que en ese minuto me ha dicho dónde le duele, le he hecho palpación, me ha confirmado el dolor y no necesito que me diga más, ¿eh? Eso no es razonamiento clínico. ¿Qué sí es? Pues todo lo contrario. Es una valoración analítica, es racional, crítica. Se tiene en cuenta que hay sesgos, siempre, y hay que intentar minimizarlos. No prima la acción, es lento, no es económico para nosotros, ¿eh? Se abstrae del estado afectivo, lo que no significa que no tengamos empatía, que no generemos empatía con el músico. Y sobre todo, necesita información. Una anamnesis en 5 minutos es imposible, ¿eh? Se puede hacer, pero dejamos mucha información atrás. En cuanto al diagnóstico, ¿qué nos dice la Confederación Mundial de Terapia Física en 2008? Que los fisioterapeutas son los especialistas en la actividad y el movimiento humano. Hace 3 días fui a una, creo que viene aquí, sí, fui a una ponencia de Lars Andersen en la Universidad de Málaga y presentó unos trabajos muy interesantes. Aquí pongo las referencias, ¿vale? Si alguien las quiere, se las puedo pasar, todo lo que diga. Me escribís un mail y os paso toda esta información. Acerca del entrenamiento de fuerza, ¿eh? Acerca de trabajar la capacidad para reducir dolor y no atender al dolor para mejorar la capacidad. Está cambiando mucho todo el paradigma en fisioterapia. Hacían referencia a evidencia el profesor Antonio Cuesta, que durante estos últimos años se comparó el trabajo sobre estabilizadores cérvicos, lumbopélvicos y entrenamiento de fuerza, y los resultados eran los mismos. Y eso ahora mismo está ocurriendo en la columna cervical, ¿eh? Entonces, con lo cual da que pensar mucho, ¿verdad? Capacidad. Centrarnos en la capacidad para reducir dolor, ¿eh? Y aquí presento una serie de trabajos en los que, haciendo ejercicios de fuerza, además muy sencillos, pues reducían el dolor de cuello y hombro, sobre todo el de trapecio superior, en torno a un 40%. Aquí están las referencias. Bien, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda también qué es funcionamiento, ¿vale? Nosotros hablamos normalmente de función, pero en realidad es funcionamiento, y no solo debemos tener en cuenta lo que es funcionamiento a nivel articular de un músculo, es mucho más que eso. No solo se refiere a la parte estructural, sino que adquiere una dimensión global, haciendo referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación. ¿Qué es función corporal? Es dolor, es limitación del movimiento, como sabemos, es manejo del estrés. Eso también podemos nosotros diagnosticarlo, ¿eh? No el estrés, pero sí una deficiencia en la capacidad del manejo del estrés al que está sometido el músico. ¿Qué es estructura? Pues acumulación de líquidos, y no estoy diciendo edema, una pérdida de continuidad de alguna estructura en concreto, y no estoy hablando de rotura, ¿eh? ¿Qué es actividad? Pues la propia tarea. Y participación se refiere, actividad es lo que nosotros vemos en consulta en nuestros laboratorios con nuestras herramientas, y participación es lo que es esa actividad desarrollada en un espacio social. Limitación de la capacidad, ¿qué es? Discapacidad. Puede ser temporal o permanente. Os hablo de la CIF, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí manejáis la CIF en vuestro registro? Evitando esa epicondilitis, ¿eh? Porque nuestro diagnóstico es así, es un párrafo. Luego diré algún ejemplo, ¿vale? No es una palabra ni dos, ¿eh? Año 2001, su antecedente 1980, fijaros. ¿Qué utilizan los médicos para su diagnóstico? ¿Qué es la clasificación? La CIE-10. Ahí sí están codificados esos términos. Eso es competencia de ellos. Además, es la competencia de ellos, y para eso se forman y son médicos, es establecer la etiología del problema. Fijaros que a nosotros ni siquiera se nos exige cuál es la causa. La causa, ¿eh? Porque la propia CIF nos dice valorar la funcionalidad, ¿eh? Los componentes de salud, pero se mantiene neutral en cuanto a la etiología.
¿De acuerdo? Estos son los componentes de salud: funciones y estructuras corporales, actividades y participación. Y aquí está la enfermedad, patología o lesión. Esto no es la consecuencia de la enfermedad, ¿eh? No quiere decir que teniendo una enfermedad aparecen los demás. No, no. Es que estos son los componentes de la persona asociados al trastorno, el que sea. Y luego esas variables psicosociales que luego comentaré. Bien, algunos datos. Sabemos que tocar un instrumento de música supone una carga física que puede desencadenar una lesión que además lleve a la incapacidad. Y es lo que nos encontramos en consulta, ¿eh? Yo veo a dos perfiles de músicos. Al músico profesional, que generalmente está de baja, no puede tocar, y luego al músico estudiante que no puede tocar, ¿vale? Pero no es una incapacidad completa, ¿eh? Ha visto mermado su rendimiento, la calidad del sonido, tiene algún tipo de limitación en su capacidad, se avecina una prueba, una audición, y eso le genera una ansiedad que también debemos nosotros detectar y controlar en todo ese proceso de recuperación. Pero generalmente hay una incapacidad para tocar, ¿eh? Leve, moderada o grave, o completa. Esta carga física es fruto del sostenimiento del instrumento, de una posición forzada y la repetición de movimiento. Estos son los tres factores principales que nos encontramos en el músico: sostener el peso, sostenimiento de carga, postura forzada y repetitividad. Sabemos también que el 70% de los músicos, ya no solo profesionales, sino también estudiantes, padece o ha padecido algún trastorno musculoesquelético relacionado con su instrumento. Afortunadamente ya se están haciendo estudios en conservatorios. Y hay uno que se hizo, aquí lo tengo, en Galicia, unos colegas nuestros, fisioterapeutas. Fijaros que ellos en ningún momento valoraron trastorno siquiera, ni patología. Ellos valoraron la discapacidad de los músicos, en base a una serie de cuestionarios que veis aquí, que ya conocemos, ¿verdad? Y vieron, pues, grado de discapacidad leve, pero discapacidad, en torno a un 47 y un 31% para lo que es el cuello y miembro superior, ¿eh? Como factores de riesgo, pues el tocar más horas y el no hacer actividad física. Y esto es algo que también yo veo en consulta cuando me viene un músico con su pareja, que también es músico, y está yo observando, pues siempre le pregunto, y hay una contestación que siempre sale: Javier, yo me encuentro muy bien porque hago deporte, ¿eh? Y da igual el deporte que hagas, la actividad física que hagas, ¿eh? El músico que hace actividad física o deporte, el que sea, sabe que es importantísimo, ¿vale? Y podría aseguraros, así de no manejo datos objetivos, pero que si no el 100%, casi el 100% de todos los músicos que me vienen a la consulta hacen vida sedentaria. No hacen ningún tipo de actividad física. Y a lo mejor solo basta que le animemos a que haga alguna actividad física, la que sea, la que más le guste. Este es un trabajo muy bonito que habla del papel nuestro en fisioterapia en la música. Si no lo conocéis, podéis buscarlo porque es un artículo muy bonito. Y dice así: mientras la investigación cuantitativa en laboratorios basado en la biomecánica de la interpretación musical está emergiendo de forma continua, luego pondré un artículo, los profesores de música todavía dependen casi por completo de los enfoques cualitativos para la retroalimentación FIBA de la técnica interpretativa. ¿Esto qué es? Que el profesor de música, desde luego, tiene un problema. El problema es que lo que se investiga no llega a él. Nos encontramos con pacientes músicos, sobre todo estudiantes, que han pasado por varios profesores y cada uno lo ha dicho de una manera distinta de posicionarse con el instrumento y tocar. Y luego encima nosotros llegamos y le cambiamos todavía más esa postura. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos intervenir? Por eso decía que no es fácil. A pesar de que el músico nos exija que seamos autoritarios y le digamos: eso está mal, esa cabeza está torcida, ese brazo está forzado, colócalo así. Eso es lo que está esperando porque es lo que está acostumbrado, pero debemos intentar no hacerlo, no hacerlo.
Esto se basa principalmente en que el enfoque principal es la calidad del sonido en lugar de observar cómo el músico está en movimiento y reacciona para lograr el sonido deseado. Afortunadamente esto ya está cambiando y cada vez son más los profesores de música que son más conscientes y hacen bien, porque lo han logrado por experiencia propia, un trabajo de enseñanza en la música de otra manera, haciendo que sea el músico consciente, ¿eh? Y no solo buscar el objetivo final, que es que suene bien, ¿eh? No basta, no, o sea, el que suene bien haciendo cualquier cosa ya no vale, ¿eh? Este es un estudio reciente, año 2017, que se ha hecho en clarinete. Ya se están llevando a cabo estudios que de alguna manera nosotros ya estamos viendo en consulta y que el músico sabe, que es que cómo influye la postura en la calidad del sonido. Y es un estudio interesante, porque esta postura es la postura de control, postura habitual, y esta es la experimental. Y se vio que las posiciones sentadas de esta manera pues favorecían una mejor calidad del sonido, ¿vale? Y esto tiene su explicación desde el punto de vista biomecánico, ¿eh? No sé si veis aquí, en la posición sentada, cómo aquí hay una mayor base de sustentación, base de apoyo, ¿vale? Y esa es una de las claves. Aparte de esa inclinación anterior del tronco, ¿eh? Y esto lo vamos a ver mucho en músicos en posición sentada, en aquellos instrumentos que estén en un plano antero-posterior, ¿vale? Debemos ser muy respetuosos con el músico. Yo soy muy permisivo con el músico, ¿eh? Otra cosa es que veamos aspectos objetivos desde la biomecánica, que debamos informar y debamos negociar algún tipo de cambio, ¿vale? Pero la música es algo muy personal, ¿no? Cada músico tiene una relación concreta con su instrumento y se expresa de una manera, ¿cierto? Bien. Me cuesta trabajo aquí ver lo que hay en la pantalla. Este es otro estudio, esto es una revisión sobre esa medición cuantitativa. Se está también ahora estudiando cada vez más en los músicos a través de una instrumentación mucho más tecnológica, más compleja, más cara. Pues precisamente qué estudios de tipo biomecánico, de tipo cinemático, como vemos aquí, se están llevando a cabo en los músicos, ¿no? Como estos de aquí, sistemas optoeléctricos con marcadores activos y pasivos, sistemas electromagnéticos, sistemas de análisis de movimiento por ultrasonido, análisis de la postura basado en imágenes. Todo esto se está haciendo ya en los músicos. Este estudio es de esta semana, 2018, marzo. Y es una revisión. Este es del 2017. Y fijaros, ¿qué figura veis aquí? Un violín parece, ¿no? Violín, una viola, es un violín. El estudio sobre un violinista. ¿Qué se medía? Pues la velocidad, aceleración, ángulo y trayectoria del arco. Fijaros qué mundo tan apasionante se nos presenta aquí, ¿no? Para cuantificar lo que estamos viendo en consulta. Estamos, por tanto, hablando de trastornos musculoesqueléticos. Yo soy mucho de definir, para saber de qué estoy hablando, ¿qué es un trastorno musculoesquelético? Según la OMS, son los problemas de salud del aparato locomotor, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Pero me encontré con una definición del 2007 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que dice así: los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio. O sea que eso, por definición, también están dentro de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Dónde aparecen en el músico principalmente? O en el músico no. Estos son datos de la población trabajadora, del INS, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿Dónde principalmente? En la espalda, en el cuello, hombro y extremidades superiores, ¿vale? Y nos recuerda que la etiología es multifactorial. Cuando nos encontremos con un dolor o un trastorno, no pensemos que A flecha B, que B, siendo el dolor o trastorno, está provocado por A, sin más. Pensemos que es multifactorial, que hay muchos factores que están relacionados entre ellos, favoreciéndose, facilitándose, y una de las cosas que aparece es el dolor o el trastorno. ¿Cuáles son esos factores físicos
o biomecánicos a tener en cuenta. Principalmente 3 o 4. La manipulación de cargas, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y las posturas estáticas. Porque la evidencia dice que la postura estática ofrece o tiene un nivel de riesgo mayor que una postura dinámica o que el propio movimiento. Oye, quizá por eso algunos músicos se mueven tanto, ¿no?, cuando interpretan, ¿vale? Y a lo mejor nosotros consideramos que son movimientos que no son necesarios, ¿no?, o que estéticamente no pega, ¿eh? Pero igual son estrategias del músico, porque no soporta la carga. Y haremos demostraciones luego esta tarde con la masterclass, ¿vale? Y dentro de esos factores psicosociales, estos sí tienen lugar en el músico, como son el estrés, el alto nivel de exigencia, apoyo social insuficiente, escasa autonomía, escasa satisfacción laboral. El músico se considera un ser incomprendido, ¿eh?, en su conservatorio, en su orquesta, en su banda, hasta en su casa, ¿eh?, muchas veces. Entonces, nosotros, una de nuestras obligaciones, entiendo, bajo mi criterio, es precisamente, pues eso, que le entendamos. Y eso requiere un gran esfuerzo por nuestra parte. Después de leer suficiente documentación de diversos ministerios del Gobierno de España, más evidencia, pues acabé entendiendo que todos esos trastornos musculoesqueléticos se dividen en dos grandes grupos. Uno, dolor cervical, dorsal y lumbar, y otro, que sí lo recoge la evidencia, que son aquellas lesiones del miembro superior, que se les llama, de hecho, lesiones por movimiento repetitivo, con lo cual la repetitividad está asociada siempre a lesiones o trastornos del miembro superior. ¿Cuáles son esas lesiones? De la población trabajadora que también sufre el músico, experimenta el músico. Tendinitis de Eckerbein, dedón resorte, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, epitrocleitis, tendinitis del manguito de los rotadores, ¿sí?, además de dolor cervical, dorsal y lumbar. Estos son unos datos del INS del año 2014, que cuando lo encontré hace relativamente poco tiempo, dije, qué bien que ya por fin aparecen los músicos. Sabéis que los músicos tienen un grave problema, que es que sus enfermedades musculoesqueléticas no están reconocidas, sus trastornos, como enfermedad profesional, ¿no? Tienen que lucharlo en juicios, pero no tienen ese reconocimiento. AMPOS, AEOS, AMPO es la Asociación de Músicos Profesionales de Orquesta Sinfónica y AEOS es la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Se están reuniendo en estos días con el Ministerio de Sanidad para precisamente ver qué hacen, si se reconocen por fin, porque hay suficiente evidencia al respecto y casos que se han ganado a base de pleito, los trastornos musculoesqueléticos como enfermedades profesionales. Y esta es la base. Fijaros cómo el propio INS reconoce un grado 2, que es un grado moderado, de una exigencia moderada, y un grado 4 para la mano, que es el grado máximo, ¿no? Una muy alta intensidad o exigencia para la mano, ¿vale? Esto se reconoce, pero no solo a nivel físico, sino a nivel mental también. Comunicación, atención al público, toma de decisiones, atención, complejidad, grado de muy alta exigencia. Y estos son los casos que se han ganado, que comentaron el año pasado en el primer Congreso de Enfermedades Profesionales del Músico, y son las lesiones que ya estamos citando. Bien, vamos a ver algunas fotos. Decidme si esta flautista tiene una postura forzada. Voy a dejar varios segundos y voy pasando. ¿Y este fagotista tiene una postura forzada? ¿Y este trombonista? Esta pregunta tiene trampa. Ya esperáis. ¿Y esta pianista, estudiante de piano? Todos son fotos propias de cursos que he dado en conservatorio. ¿Y esta chica, esta flautista?
Postura forzada. Trompeta. Trompa. Caja. Profesora de percusión. ¿Postura forzada? ¿Qué pensáis? Bueno, primero habría que definir qué es postura forzada, ¿verdad? Y fijaros la definición que nos propone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que yo cuando lo encontré dije, qué bien, me alegré mucho. Una postura forzada es aquella en la que el rango articular del segmento corporal o la articulación se aleja de su posición neutra. Cuando nosotros veamos o valoremos si la postura es forzada o no, no es una visión holística, eso es otra cosa. Debe ser analítica, por segmentos, ¿vale? Con lo cual, en ninguna de las imágenes que hemos visto cabe la respuesta sí o no, o más o menos, porque depende de hombro, brazo, depende de codo, antebrazo, depende de mano. Puede ser no forzada para el hombro, pero sí forzada para la mano. Eso es postura forzada. ¿Y cuál es la posición neutra nuestra? Venga, ¿alguien me la dice o me la hace? Venga, alguien que se ponga de pie y que la haga. Ya da una pista, ponerse de pie. Pero falta otra cosa. Venga, ¿cómo hay que colocar los brazos? Posición neutra. La neutra. La anatómica es esta. Pronosupinación media. Bueno, pues todo lo que se aleje es posición forzada. ¿Pero cuánto? Y aquí no tengo tiempo para desarrollar esto, pero esto está, esto podéis encontrarlo vosotros buscando en internet. Podemos ver si el nivel de riesgo es alto o bajo y si existe riesgo, porque hay posiciones ya, de acuerdo a la evidencia, como por ejemplo la aproximación del brazo, la aducción del brazo, hombro, en la que ya se considera de riesgo. No más ni menos, sino de riesgo. Y hay instrumentos, como hemos visto, en flauta travesera, en las que hay una aproximación del brazo, y además en posición estática. El hombro, me refiero, ¿vale? Y es curioso porque todo esto que se nos dice en esta documentación es lo que luego vemos en consulta, ¿vale? Y por qué en un instrumento duele más un hombro y por qué en el otro, siendo de cuerda frotada, haciendo movimiento del arco, duele más el otro, ¿vale? Y no el primero, ¿vale? Esta es la base. Hay posiciones en las que se considera que si, por poner un ejemplo, los primeros 20 grados, ¿vale?, de una flexión y una separación, ausente de riesgo. Y veremos instrumentos en los que hay menos de 20 grados, ¿vale? El tema o el concepto de postura forzada también atiende al número de veces que se realiza, ¿vale?, como al tiempo mantenido en esa posición. Y en cuanto a la repetitividad, pues también se nos permite, contando los ciclos por minuto, establecer si el riesgo es alto o no, ¿vale? Si existe y si no existe también. Bien, viendo todo esto, pues ¿por dónde empiezo, no? Si no estáis familiarizados a la hora de tratar a un músico, pues ¿por dónde empiezo? Es una pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Qué le digo sobre su forma de tocar? Si no sé cómo se coge un fagot, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se toca el fagot? ¿Cómo se toca el arpa, el contrabajo? Fijaros qué cantidad de preguntas. Pues fundamentalmente hay que tener en cuenta estos 3 puntos claves. Luego desarrollaré y haré algunas demostraciones esta tarde en la masterclass. Primero, debemos conocer la problemática del músico desde una perspectiva biopsicosocial. Siempre. Razonamiento clínico, modelo de diagnóstico basado en la funcionalidad y atender a esas variables psicosociales. Segundo, debemos conocer también la postura y técnica de los distintos instrumentos, ¿vale? Pero esto es imposible. Ni siquiera un músico, un violinista, sabe nada o casi nada de un clarinetista, ¿verdad? Sí podemos ir desarrollando con el tiempo, con los años, pues
pues eso, posiciones, técnicas, ¿eh? Yo suelo hacer entrevistas, me suelen dar clases, he recibido algunas clases, 4 o 5 clases o 6, de diversos instrumentos, de piano, de batería, de arpa, de saxofón, ¿eh? Y la última ha sido de violín, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues podemos nosotros despertar sensaciones, entrevistar a músicos, tomar nota, escribir, porque si cogemos aquí a 3 violinistas y le preguntamos cuál es la postura y técnica en violín, los 3 nos van a decir que, pues la suya, la que ellos entienden. No hay una forma única de tocar ningún instrumento. Y tercer punto, atender a los componentes de intervención del fisioterapeuta. Y ya voy terminando con una propuesta que os hago en base a un trabajo de Klein del 2010, luego pondré la referencia, en el que considero que podemos trabajar en estas 5 áreas fundamentales con los músicos. Puede ser una o pueden ser varias, ¿eh? Punto 1, técnica instrumental, bajo la premisa siempre que nunca hay que modificar la técnica, nunca. Hay casos excepcionales, si controlamos bien la postura y técnica del instrumento, se le puede ofrecer un cambio y siempre hay que negociarlo, nunca imponer, porque nos vamos a equivocar. Va a venir el primer día y no va a venir más. Y nosotros vamos a pensar que le hemos ayudado y son fantasías nuestras, ¿eh? Análisis de la postura, se refiere al análisis de la postura y el movimiento desde la biomecánica, tratando de ser objetivos. Y actuaremos de manera indirecta sobre la ejecución de la música, es decir, sobre la calidad del sonido. Nosotros no vamos a intentar, como fisioterapeuta, que como objetivo primero que mejore la calidad del sonido, pero eso va a venir solo, ¿eh? Cuando le demos estrategias, va a venir solo y nos va a decir el músico, oye, hacía meses o hacía años que no me sonaba así el instrumento, ¿eh? Punto 2, organización de la semana de estudio, trabajo, entorno de estudio y trabajo, en qué lugar de la casa, en qué condiciones. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que en algunas ocasiones, sobre todo quizá más en músicos estudiantes, debemos atender únicamente en cómo organiza su estudio a lo largo de la semana. Porque lo que no es lógico es que, y a mí me ha pasado y demasiadas veces, que un músico estudiante venga con un problema, el que sea, y cuando le preguntas cómo organiza su estudio a lo largo de la semana, te diga que además del instituto por las mañanas, están en conservatorio por las tardes, más las horas de práctica con el maestro, más luego la banda 4 horas los sábados y la orquesta 8 horas el domingo. Y eso es un caso real, ¿vale? Entonces, ¿qué tiempo le queda a esta persona para hacer otra cosa que no sea música o para hacer ejercicio físico? Si nosotros le recomendamos actividad física, se puede suponer ya de por sí una carga. Tenemos que hacer mucha educación en consulta, mucha pedagogía, ¿eh? No se puede permitir, ningún cuerpo resiste tanta carga, ¿verdad? Y es posible que en algunos casos solo trabajemos aquí, ¿eh? Punto 3, esquema corporal. ¿A qué se refiere? A la capacidad para relajarse y disociar movimientos, ¿vale? Muy ligado al punto 4, que llamo expresividad en relación a la empatía y a la capacidad de escucha de su propio cuerpo, conocimiento y control de su cuerpo, información, conciencia corporal. ¿Eso qué es? Que hay músicos que necesitan que nosotros le ayudemos para que seas consciente de su postura, de su movimiento, de su cuerpo. Sabemos que hay pacientes no músicos que tienen dificultad para expresar sus sensaciones, ¿no? Y le preguntas, pero bueno, ¿qué te pasa, no? Y hay personas que tienen esa dificultad para expresar sus emociones o describir qué es lo que le pasa. Eso también ocurre en los músicos. Son personas normales, como otras cualquiera, ¿eh? Que eso es otra. Los músicos piensan que son especiales. Si hay aquí algún músico, pues siento decirlo, pero no sois especiales, sois personitas normales, con una profesión, con emociones, y ya está, ¿vale? Con dolor, si hay dolor, y hay que abordarlo y punto, ¿verdad? Pero no tenéis, o los músicos no tienen más lesiones que los no músicos. Los datos que maneja el INSS precisamente rondan en población trabajadora aquí en España en ese 70-75% de trastornos musculoesqueléticos. O sea que ya hay evidencia suficiente para decir que los músicos no tienen más lesiones que la población trabajadora general, ¿vale? Y esa información conviene que se la demos. Vamos reduciendo ansiedad, catastrofismo, etcétera. ¿De acuerdo?
Punto 5 y último, respiración. ¿A qué se refiere la fisiología de la respiración? Postura y respiración. Relación entre la postura y la respiración, ¿verdad? Y luego haremos esta tarde también alguna demostración. Y es posible que solo tengamos que trabajar aquí, ¿eh? Esto es un poco, en forma de diagrama de flujo, lo que acabo de comentar. Técnica instrumental, estudio, esquema corporal, expresividad y respiración. Y estas son las referencias para esta ponencia. Aquí están mis datos y muchas gracias. Cualquier duda, luego. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Hola, yo tengo una pregunta para José Esteban en cuanto al tratamiento ocular. ¿Vale? Un paciente, por ejemplo, que te llega con cervicalgia y te llega con mareo, sería interesante que además, si ese paciente ha recibido tratamiento del oculista y le han graduado la lente, sería interesante tratar esos músculos que le estaban produciendo esa disfunción ocular, ¿no? ¿Sí? ¿Te contesto ya? Sí. ¿Se oye? Mira, lo que pasa son dos cosas distintas. Mira, ten en cuenta lo siguiente. Lo primero, cuando te llega el paciente con con mareo, con sintomatología de mareo, tenemos que determinar, o sea, qué factores son primero los que están produciendo el mareo. O sea, uno de ellos primero siempre a nivel cervical, ¿vale? Vamos a hacer las pruebas correspondientes, test de arteria, vamos a hacer test de posicionamiento para ver si eso nos reproduce los síntomas, ¿vale? Ahora, de cara a lo que me comenta, es muy habitual que ahora lo que nos encontramos es un trabajo compartido entre los optometristas y nosotros, ¿vale? Entonces, no siempre que el paciente tiene un problema de visión, de agudeza visual, va asociado a un problema de movilidad ocular. Y al revés, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a determinar es con ese paciente que nos viene, por ejemplo, porque le han hecho un ajuste visual, le han puesto gafas o viene derivado del optometrista, qué es lo que nosotros podemos trabajar, digamos, a nivel ocular para disminuir la sintomatología general, independientemente de que le hayan puesto, por ejemplo, gafas o no, ¿vale? Es que son dos cosas distintas. Mira, una cosa es la vista, una cosa es la agudeza visual y otra cosa es la visión. La visión es como nosotros nos posicionamos en el espacio, ¿vale? Y cómo mi postura se adapta a esa posición en el espacio, cómo me organizo. Entonces, es cierto que tenemos pacientes que visualmente también mejoran la agudeza cuando nosotros mejoramos estos parámetros que hemos estado trabajando o incluso a nivel postural general. Pero claro, tenemos que verlo a cada paciente. En cada paciente sería un poco distinto. Es que yo tuve una paciente que tras el parto Sí. empezó a sufrir mareo
Ujú. Yo la traté de las cervicales, le hice bastantes técnicas a nivel de los occipital craneales y ella no mejoraba, pero luego a la siguiente semana Volvía. claro, Ujú. volvía a reincidir y encima con los mismos síntomas. Le graduaron la vista porque ella ya anteriormente tenía sus gafas, pero seguía con esos mareos. Entonces, claro, ahora al oír su ponencia, pues Claro, pero es lo que te digo, o sea, le han graduado la vista, o sea, la claro, agudeza visual, pero nadie le ha hecho un testaje de cómo se mueve la el musculatura. ojo exactamente con respecto a las cervicales. Claro. Entonces, eso sería muy interesante. Eso es justo lo que yo quería que saliera de conclusión. Muy O sea, bien. es una cosa más que hasta ahora no estamos mirando y que es muy interesante para estas patologías que tratamos. Sí. Pues muchas gracias. También para usted, las tropias y las forias las tropias y las forias, ¿esos se dan desde el nacimiento, se dan por sucesos traumáticos o van surgiendo? Hay de los dos casos. Normalmente lo que son las tropias suelen ser más problemas congénitos, problemas de crecimiento, ¿vale? Pero lo que son las forias normalmente son problemas adaptativos. O sea, un ejemplo, ¿vale? Tenemos pacientes, nosotros manejamos muchos pacientes con escoliosis. Eso ha sonado feo, manejamos pacientes con escoliosis. Tratamos muchos pacientes con escoliosis. Siempre nos fijamos en la escoliosis, en las alteraciones vertebrales, pero el cráneo también se adapta en el crecimiento escoliótico. Es decir, si nos fijamos en la cabeza del paciente, vamos a encontrar que su cabeza no es exactamente simétrica y acompaña las curvas vertebrales. Eso determina la formación de la órbita ósea y según cómo esté la órbita ósea, el globo ocular va a estar más hacia afuera o más hacia adentro, con la consecuente adaptación de la musculatura. Entonces, eso es muy interesante porque habrá pacientes que por su constitución tendremos un determinado tipo de problema y otros que son adquiridos pues, por la adaptación durante el crecimiento. ¿Vale? José Esteban, una pregunta. ¿Cómo cuantifica la evolución y el campo visual? Me refiero al rango del campo visual. ¿Tiene una herramienta para medirlo, para cuantificar? Claro, lo que pasa es que nosotros realmente, lo que es el campo visual, nosotros eso no lo vemos en la consulta, ese no es nuestro trabajo. Yo tengo muchos pacientes compartidos con optometristas, ¿vale? Entonces el optometrista es el que valora el campo visual, el que valora los déficits, ¿vale? Y el que nos lo reenvía porque él mismo se da cuenta de que digamos que hay problemas asociados al movimiento del ojo del paciente que ellos no pueden resolver, porque ellos manualmente no trabajan ese problema. O sea, si os mandan, si tenéis relación con optometristas y recibís gente de optometristas, veréis que ellos tienen muy claro, por ejemplo, el trabajo de reflejos primitivos. O sea, cómo un mal desarrollo en reflejo primitivo me puede desarrollar una serie de patologías con el crecimiento del niño, ¿vale? Y también son muy conscientes de que muchas de las alteraciones craneales que se pueden producir por el mecanismo del parto, por un problema traumático, etcétera, pueden afectar a lo que he comentado antes, al posicionamiento del ojo. Entonces siempre estamos, digamos, ayudándonos, o sea que estos trabajos a mí siempre me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces realmente lo bueno es que cuando trabajamos manualmente con el paciente, luego el optometrista también lo que nos da es, digamos, un punto de feedback porque cuando él lo ve también mejoran las pruebas funcionales que hace el optometrista, como puede ser la mejora del campo visual o el manejo, digamos, de la fatiga del ojo o dentro de los sistemas que ellos trabajan de entrenamiento visual, cómo van mejorando las capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero transmitir es que realmente esta parte que nosotros hacemos con el ojo del paciente la hacemos nosotros, o sea, es decir, si nosotros no la hacemos no se va a hacer. Entonces, el poder valorar manualmente cómo está el ojo, cómo está la musculatura, el mandar ejercicios para mejorar el movimiento del ojo, pero como he comentado, siempre en relación a las cervicales, siempre asociada al movimiento cervical, es algo que no solamente va a dar mejoría en la sintomatología con la que el paciente ha ido a consulta, sino luego también en las pruebas objetivas que se hace luego en la consulta del optometrista. Sí, perfecto. Si yo me refería porque, por ejemplo, cuando has visto ahí el Maddox, ¿no? Sí, sí. Y el cover. Claro. Y bueno, pues el ojo tiene una exo. Pues sí, pero ¿hasta qué punto tiene una exo hoy? Y si mañana lo trato, ¿cómo puedo Claro, valorar pero la nosotros, evolución? claro, por eso yo os decía que es muy importante, si el paciente, por ejemplo, tiene una esoforia, nosotros cuando le hacemos un test de movilidad,
cervical o le hacemos un test de movilidad ocular, vamos a ver que hay movimientos cervicales asociados, que cuando nosotros corregimos esa musculatura que no está bien, desaparece. A lo mejor la esoforia sigue estando ahí, pero la adaptación ocular, la adaptación de la musculatura ya es correcta. Eso es lo que hace que desaparezca el síntoma. ¿Me entiendes? Es que lo importante es que es lo que me acabas de decir. O sea, todos solemos tener un ojo que manejamos mejor que el otro, pero hay grados en los cuales eso se transforma en síntomas. Entonces, lo importante no es que quedamos perfectos, somos asimétricos, siempre vamos a tener algo de asimetría, pero lo importante es que si nos llega a producir sintomatología, que seamos capaces de compensarla. Claro, yo es que, por ejemplo, personalmente trabajo con la plataforma, pero muchas veces cuando hago Maddox, ¿no? Claro. Y me dicen, es que tengo una hiper, digo, ya, pero ¿cuánto? Y entonces por lo Es deriva, complicado. a veces pierde el paciente, mientras te Claro. viene el optometrista, te vuelve. Entonces la gracia sería decir, pues hay, yo qué sé, un inclinómetro, por ejemplo, el que está haciendo el estudio para Claro, valorar el reflejo. sí, están ocular, saliendo ¿vale? muchas cosas, o sea, realmente cada vez se está investigando más. El tema del inclinómetro es muy interesante, pero volvemos a lo mismo, nos encontramos pacientes en los cuales tenemos el inclinómetro alterado y no tiene nada que ver con lo que le pasa al paciente o no llega a mejorar. Entonces, realmente ahí estamos, pero si trabajas con la plataforma, verás cómo cuando hacemos, por ejemplo, los test de estabilidad, los rombers mejoran muchísimo con el tratamiento ocular. Claro, lo que pasa es que sí, difícil Claro. cuantificar. Cuantifico en la plataforma, pero Estamos hablando de plataforma de estabilometría, ¿de acuerdo? Para que todos sepáis dónde nos bueno, estamos... pero que me has respondido, gracias, yo. No, no si quiero ya por estar mal enrollarnos, visto. ya seguiríamos por ahí hablando de más cosas. Bueno, agradecer a los dos la ponencia, me han gustado las dos muchísimo. En concreto, quería hacer la pregunta a Javier, porque se me ha dado el caso que en clínica he tenido que atender a varios músicos, o algunos profesionales, otros amateurs, y entonces me surge una duda. Hay se valora para analizar a las personas que tocan esos determinados. No sé si me ha entendido en la pregunta. Digamos, cada instrumento genera una descompensación propia del instrumento. ¿Hay algún patrón gol estándar, por decirlo así, sobre el que necesitemos ir buscando ese recondicionamiento del músico lesionado? Vale. En todo caso, habría que decir que es la persona la que puede tener esa descompensación, ¿no? Porque si desde el inicio con el músico en consulta señalamos al instrumento como el problema de todos sus males, pues entonces podemos fracasar, ¿eh? El instrumento es el que es, punto. A mí no me gusta hablar de asimetría, de que si es más asimétrico o menos asimétrico. Eso lo hacen ellos, ¿eh? La flauta es muy asimétrica. Bueno, ¿y por qué? Porque es asimétrica, ¿eh? Nosotros podemos intentar encontrarle pues, una lógica de acuerdo al plano en el que se encuentra la ejecución del instrumento, pero no hay un patrón, no hay, como decía antes, no hay una forma única de tocar ningún instrumento, ninguna. Pero sí tenemos las herramientas suficientes desde la biomecánica, siendo objetivo, para determinar si eso es postura forzada, si de acuerdo a la postura forzada me encuentro con una postura estática mantenida o es dinámica, de acuerdo a qué movimientos compensatorios, que luego comentaré esta tarde. Es que no he dado esas estrategias que yo manejo en consulta, y lo he dejado para esta tarde, ¿vale? Para demostrarlo esta tarde. ¿Qué estrategia podemos manejar, qué herramienta podemos utilizar para ver la economía del movimiento, que era lo que estábamos viendo todos con esa imagen? La pregunta tenía trampa. Lo que estabais viendo vosotros, o la mayoría de vosotros, era pues la economía del movimiento, y esta tarde diré lo que es, ¿vale? Pero no hay una referencia única, ¿no? Si vemos a músicos interpretar, cada uno interpreta de una manera concreta, según entiende, según su propio desarrollo, como nos pasa a nosotros en nuestra profesión también, ¿vale? ¿Te he respondido? Sí, sí, gracias. Yo me voy a aprovechar que estoy aquí, lo tengo más cerca, y le quiero preguntar una cosa a Javier. Yo por lo menos, ¿se me oye? Por lo menos para mí es muy importante el tema de educación para la salud. Y yo dentro del nivel que tengo, de los músicos que yo trato y demás, lo que me encuentro es que eso falla completamente en los conservatorios. No sé si algo a nivel general
o pasa en más sitios, tú que tienes más experiencia, pero yo echo de menos una educación en ese niño que está en el conservatorio sobre su salud, o sea, sobre su salud corporal, como sobre no instrumentos, sino cómo tiene que posicionarse, qué ejercicio tiene que hacer, qué importante la actividad, cómo de importante es la actividad física, como decía durante la ponencia, para prevenir y para mejorar. Porque yo a mis pacientes siempre les digo lo mismo, los músicos son deportistas, pero no están reconocidos. O sea, tienen muchas horas de entrenamiento. ¿Eso cómo está? Vamos, donde Llevas toda la razón. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Fijaros que grado profesional son 6 años y es hasta sexto de profesional donde se ofrece una asignatura optativa, que van muy pocos, para algo relacionado con lo que estamos hablando, de educación en salud, de postura, de hábitos posturales, de prevención de lesiones. Y además lo da un profesor de música, porque no tenemos acceso nosotros, fisioterapeutas, a día de hoy a entrar en el conservatorio. Es una lástima, ¿no? A ver si aquí que hay miembros del colegio y no me escuchan ahora, a través del colegio se puede elaborar una campaña para ver si podemos entrar en los conservatorios, porque somos nosotros los que estamos capacitados para hacer esa educación en salud. Yo he tenido ocasión de dar cursos a los que fueron luego con los años miembros del equipo directivo y tienen las manos atadas. No depende de ellos. Les es muy difícil incluso hacer uso de los propios espacios que gestionan del conservatorio para que venga una persona, un ponente, a hablar, a dar una charla. Todos los años suelo dar un par de charlas gratuitas, pero este año he dicho ya basta, porque personalmente acabé agotado. Voy a dar una charla en la Orquesta Pro Música dentro de un par de meses y totalmente gratuita, pero la verdad es que es muy difícil acceder a los conservatorios. Aquí mi pregunta también es para Javier. Iba a decir lo mismo que José, además Sí. me gustaría saber, si según su ponencia, me estoy dándome cuenta que los músicos no es precisamente un grupo de población que un fisioterapeuta suele tratar con normalidad en sus clínicas. Y yo digo, ¿qué estrategias hay para que un músico se interese a asistir a nuestra consulta para tratar su patología? Pues lo que yo he intentado en estos años, ir a los conservatorios, hablar con muchos profesores de música, con miembros del equipo directivo, ofrecerme, darme a conocer, ofrecerme para dar charlas gratuitas, ir a las bandas, y en todas las provincias aquí en Andalucía hay mucha cultura, hay muchas bandas, ir a la orquesta, ofrecerte y poder hablar de promoción de la salud y de educación en salud. Pero tenemos que movernos. Si estamos esperando en consulta que venga el músico no viene. ¿Se podría usar algún tipo de, por ejemplo, en los conservatorios, promover algún tipo de seminario para la salud? Sí, claro, tú puedes proponer un taller, un curso. Nosotros organizamos el año pasado una jornada, que fue la primera que se ha hecho en Málaga, sobre música y salud, y fue entrada gratuita. Yo participé como ponente, pero participaron otros compañeros, Carlos González, fisioterapeuta de Málaga, que trata cantantes, un profesor de canto, Natalia García Casares, que es neuróloga, que también es músico, en fin, diversos ponentes, pero todo ello de manera gratuita. Es una pena que esto se tenga que hacer así, pero ahora mismo, si no se hace así, y es pidiendo favores incluso, Vale. Gracias por responderme. Una pregunta para José Esteban. Me gustaría comentarte un paciente con una heminegligencia izquierda, por supuesto, en el que hay una predominancia visual con un componente de rotación cervical hacia la derecha, en el que omite totalmente el campo visual izquierdo. Tras una intervención con un optometrista se coloca una gafa prismática que sí que mejora mucho la atención hacia... Con tratamiento prismático, ¿no? Me está diciendo. Sí. Hacia el lado visual izquierdo se produce una mejora casi instantánea. En conjunto conmigo se realiza un trabajo de
de intervención en las cervicales para mejorar la musculatura, la movilidad, pero tras 3 meses se produce una acomodación, o yo quiero llamarlo acomodación, y no vuelve a surtir tanto efecto ni la gafa prismática ni el tratamiento. Me gustaría si te has encontrado alguna vez con una situación así o cómo intervendría. Sí, yo lo primero que te preguntaría es, ¿a nivel postural ha habido algún cambio? O sea, ¿esa paciente posturalmente ha cambiado? Sí. ¿En qué sentido? ¿Ha crecido? Ha crecido, claro. Vale. Crece. Antiguamente la postura con brazo totalmente espástico arriba, con acortamiento del mismo lado izquierdo, y tras colocar el prisma sí que se produce una elongación del tronco, incluso una relajación de la espasticidad en brazo izquierdo. Claro, es que ten en cuenta que para empezar el comportamiento de ese sistema nervioso no es normal, es decir, no tenemos una respuesta normal. En el momento también en el que en el que el paciente cambia posturalmente, o sea, las curvas, la asimetría van a cambiar. Lo que me estás comentando, si hay un aumento de la espasticidad, también va a cambiar la información nerviosa, ¿vale? Con lo cual, el posicionamiento de la cabeza y el posicionamiento ocular va a cambiar completamente. Entonces, el prisma lo que hace en el fondo es obligar al ojo a mirar por un determinado punto, ¿vale? Entonces, al mirar por el prisma, la información que recibe el ojo es lo que provoca la modificación. Pero si hay un cambio importante en el posicionamiento de la cabeza o en la... Te iba a decir la atracción, pero no la atracción, es la fuerza, digamos, que llega a ese sistema, el prisma no va a ser capaz de corregirlo. Entonces, la única posibilidad que se me ocurre es un trabajo corporal más general. Pero claro, con el déficit que supone que su sistema nervioso no se va a comportar, no nos va a dar una respuesta motora normal. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿habéis trabajado, por ejemplo, con técnicas de estiramiento general? Sí. ¿Trabajáis todo a nivel general? ¿No hay ningún problema? ¿La paciente camina con normalidad? No, tiene una dificultad, sobre todo una espasticidad también con una pierna muy rígida, ¿vale? Que pierna de palo, y no hay control motor realmente de Es que con esos parámetros es que es complicado. Es que realmente cuando se ha desajustado el paciente es cuando te ha aparecido la desadaptación. Claro, Estaba preguntando si camina con normalidad por la posibilidad de intentar hacer un ajuste desde los pies. O sea, de que fuera el castor podal primario. No, de hecho utiliza férula correctora para corregir la inversión. Sí, pero yo me refiero porque se puede trabajar a nivel postural desde unas plantillas, ¿vale? Para, digamos, intentar suplir parte del déficit que me cuenta desde el apoyo podal. Pero claro, si el apoyo podal no es bueno, la información que tenemos es muy limitada. Vale. Es que ahí tendríamos muy poca limitación. No lo controlo, ¿eh? No lo controlo nada. He leído algo que en ese tipo de pacientes hay determinados tipos de vendaje neurológico, o sea, parecido al kinesiotape, que es lo que tú estás buscando en estimulación cutánea, para valorar la espasticidad. Y hay también un compañero, que no me acuerdo ahora el nombre, que trabaja con punción seca, trabaja con técnicas de punción para la espasticidad. Entonces, si tú consigues modificar la espasticidad, probablemente el control postural mejore algo, y ahí sí va a tener cambio. Si no, no se me ocurre otra cosa. Vale, gracias. Y una consulta más. Acerca de los ataques de epilepsia relacionados precisamente con eso, con la visión o con el ángulo de visión. Claro, lo que pasa es que eso se da en casos muy concretos, pero es cierto que se producen, pero siempre normalmente parte de un desajuste neurológico. Eso te lo puedes encontrar también con pacientes a los que le afecta mucho un exceso de estímulo visual. O sea, algo muy brillante, o cuando el ojo está muy estresado porque tienen una información, digamos, visual muy compleja, muy rica. Cuando están en un centro comercial hay mucha gente moviéndose, muchas cosas brillando, muchas cosas moviéndose. Hay sistemas nerviosos sensibles a eso que provocan, digamos, una respuesta ya exacerbada, pero no es lo habitual tampoco. Una gafa prismática podría quizá favorecer, entre comillas, la aparición de un ataque epiléptico por ese estrés que comentas. No lo sé, es que realmente el prisma tampoco somete a tanto estrés visual. No te digo que no, porque depende de las características de cada paciente, pero en principio no lo veo excesivamente claro, siempre que la corrección no haya sido muy brusca. ¿Vale? No lo sé, no te puedo decir otra cosa. Vale. No lo conozco. Muchas gracias.
Bueno, por si puedo ayudar, nosotros sí tuvimos, o sea, yo traté un caso de una niña que un exceso de corrección en primas, pensando que al ser niña iba a responder mejor, iba a tener una capacidad de adaptación mayor, y cada vez que se le subía en exceso el prisma se desajustaba de todo, incluso tenía epilepsia y sí le podía generar. Entonces teníamos que ir. Pero tenía una epilepsia previa, quiero decir. Sí. O sea, no aparecieron los ataques a raíz de la modificación visual. Ya las tenía y sí nos dimos cuenta que... Claro, pero eso por saturación sí es más normal, o sea, por lo que estamos hablando. Y con otro tipo de pacientes, digo, si metemos mucho estímulo, sí se puede generar síntomas variados. Perfecto. Esto es lo chulo, contar cosas. Pues es que tenemos que hablar de pacientes. Bueno, yo un poco era... Bueno, daros la enhorabuena a los dos. Agradeceros en nombre de todos los fisios el esfuerzo que hacéis, porque con lo que habéis dicho en vuestras ponencias conlleva mucho trabajo detrás, y lo sabemos. Y bueno, era con Javier, un poco José Esteban ha metido el dedo en la llaga con el tema de si eso en los conservatorios se estaba haciendo, la educación en salud. Y entonces yo quería preguntarte un poco ya por añadir algo más. Los profesores de música, yo he estudiado piano, por ejemplo, y yo me acuerdo que me insistía mucho en la digitación, ¿no? Pero no tanto en la postura. No recuerdo nunca decirme, ponte derecho o cambia la posición. Incluso vemos en nivel de profesionales, vemos que los grandes pianistas, por ejemplo, las posiciones ya has visto cómo son. Bueno, el artista tú sabes cómo es. Ellos entran en su, como digo yo, en su trance, y esa es la posición que tienen. Entonces, ¿cómo ves tú a los profesores de música respecto? ¿Me oyes? Perdón, ¿cómo qué? De mejorar la posición. ¿Crees que están capacitados? ¿Crees que nosotros podríamos aportar? La mayoría de los profesores con los que yo he hablado están siempre receptivos. Otra cosa es que después de la conversación ya se dan media vuelta y que piensen cada uno lo que quieran. No suelen tener formación. Su formación es la experiencia que han tenido, pero si han tenido esa experiencia que tú comentabas de lo que se aprende música repitiendo, es un error. Lamentablemente todavía hay profesores que siguen enseñando música así, ¿vale? Luego pondré un vídeo de una pianista, profesora de piano, que después de más de 30 años como pianista y como docente, ahora está tomando conciencia de su cuerpo, de cómo se mueve. Ahora es capaz de expresar su dolor cuando antes no era capaz, y ahora se está dando cuenta de todo lo que hizo y no debía hacer. Y entonces enseña música de otra manera, con mucha menos repetición. Y de alguna manera nosotros podemos aportar muchísimo. Si tenemos en cuenta todo esto, somos, yo creo que el perfil adecuado para hacer esa educación en salud y promoción de la salud, ¿vale? Pero todavía estamos muy lejos. Los profesores de música están muy lejos todavía. Necesitan nuestra ayuda. Gracias. Bueno, daros la enhorabuena por vuestras exposiciones. En mi caso, como fisio, como discapacitado visual, por lo tanto el ojo es una implicación que en mí la llevo constante, y como músico, evidentemente se me ocurren muchas posibilidades de uniros en muchos ámbitos de la terapéutica habitual nuestra. Es decir, tanto lo que ha expuesto Javier como lo que ha puesto José Esteban, se me ocurre en un músico que evidentemente tiene muchas horas de entrenamiento, muchas horas de estudio, y no solo es la posición de estudio, sino la posición para leer partituras, estudiar. Se me ocurre esa simbiosis que muchas veces se nos olvida, ¿no? Ese trabajar en equipo que bien habéis dicho, ¿no? Y que parte desde el primer razonamiento clínico que hacemos cuando valoramos a los pacientes, y lo que evidentemente os animo a que, más que una pregunta de eso, animaros a que estaría bien que hicieses alguna cosa juntos que probablemente sea fructífera para la profesión. Enhorabuena por vuestra ponencia. Yo
voy a hacer una pregunta también. Te quería preguntar a ti, mira, yo trabajo con niños en centro de atención infantil temprana y muchos niños con daño neurológico. Nos encontramos con muchas familias que acuden a unas terapias visuales realizadas por optometristas y quería saber un poco tu opinión al respecto y volver a poner en valor que la audiencia que tenemos tome conciencia de que hay un campo nuestro en esta área de trabajo. Claro, mira, eso es algo que nos encontramos mucho y realmente seguro que va a llevar a la consulta, igual no solamente niños, adultos, que van a un optometrista para una serie de sesiones de terapia visual, ¿vale? Y nosotros damos por hecho que con eso se está corrigiendo el problema visual del paciente, pero nosotros realmente tenemos que valorar cómo ese problema visual afecta a lo que nosotros medimos. O sea, es decir, son dos cosas completamente compatibles. ¿De acuerdo? O sea, lo que nosotros valoramos es cómo se mueve el ojo, cómo afecta a las cervicales, cómo está la musculatura cervical, cómo puede estar la mandíbula, cómo está la posición de la cabeza, cómo está el sistema propioceptivo del paciente, cómo está eso integrado con la postura del paciente. Eso no lo hace el optometrista, eso es cosa completamente nuestra. Y lo digo en el buen sentido, no nuestra de competencia, no, esto es mío, esto es tuyo, no, es un trabajo completamente complementario, ¿vale? Que es enriquecedor para ambas partes, pero sobre todo para el paciente, que es el que está en medio. Entonces, realmente con esto vais a conseguir, o sea, si empezáis a trabajar este campo, vais a conseguir resultados y funciona muy, muy bien. Y lo vais a integrar, pues como acaba de decir, si es que esto es integrable para gente que toca música, claro, yo es que no quiero ser pesado, pero cuando este hombre estaba hablando, yo decía, claro, es que además del posicionamiento o sea, todo lo que le ha explicado del posicionamiento del músico, es cómo el músico tiene que adaptar su visión, cómo tiene que colocar su cabeza, cómo tiene que ver la partitura, cómo tiene enfocado su campo de visión con respecto al instrumento. Es que todo eso es muy importante, porque solamente cambiando visualmente podemos posicionar mejor al músico. O sea, si es que todo está relacionado. Si lo bonito de esto es que vamos avanzando en campos que son complementarios unos con otros y al final estas jornadas son enriquecedoras por eso, porque vemos de que cada uno enfocamos al paciente de una manera, cada vez coincidimos en más cosas y realmente todo es muy complementario. Entonces, con esto que me estabas comentando, es muy interesante valorar a los niños también desde nuestro punto de vista por lo que podemos aportar. ¿Vale? Bueno, pues no hay más preguntas.